8:01 de la mañana, en una de las fotografías clave esta mañana. La AfD en Alemania acaba de dar un vuelco importante en Turingia y en Sajonia. Lo vimos en la última noche, como al final la AfD, la extrema derecha alemana, que sumada a la extrema izquierda alemana, se colocan las dos con la mitad de los votos. Ojo a la fotografía para Olaf Scholz, para el primer ministro, para el máximo mandatario alemán, que ve como la posición de la extrema derecha de la AfD resurge con fuerza en Turingia, con un acercamiento de votos cercano al 38%, con un movimiento en Sajonia también muy cerca de la CDU, y con la suma de los extremos superando el 50%, bueno, en el entorno del 50% de los votos. 8:02 de la mañana, así reflejaba la victoria la AfD, y sobre todo con un mensaje al resto de partidos. Piden que les den paso, que se acabe el cordón sanitario. Escúchenle. Historischer Sieg, den wir heute eingefahren haben. Es ist großartig, was dieser Landesverband, was mein Landesverband geleistet hat in den letzten Wochen, mit Hilfe auch von externen Wahlkampfhelfern. Und ich denke, die Stimmung ist ganz klar, eine Wechselstimmung in Thüringen. Das ist das, was ich erlebt habe. Die Menschen wollen kein Weiter so. Sie wollen kein Weiter so in diesem Kartellparteiensystem, das keine Veränderung mehr zustande bringt, sondern Deutschland nur noch in Grund und Boden regiert und Thüringen Grund und Boden regiert. Deswegen kann ich nur dringend davor warnen, jetzt irgendwelche Experimente weiterzuführen, die in den letzten 5 Jahren gescheitert sind. Stichwort Minderheitsregierung etc. pp. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne die AfD, ohne die mit Abstand stärkste Kraft in Thüringen, keine stabilen Verhältnisse geben kann. 8:03 de la mañana es la fotografía clave a estas horas en la que el mercado también mira un inicio de mes, septiembre, con optimismo. Es un mes complicado, es un mes de muchas dudas, es un mes de complicación, de búsqueda de ver cuál es el camino, sobre todo con las elecciones americanas el 5 de noviembre, sobre todo con el inicio de la bajada de tipos de interés, que Jackson Hole en agosto nos dejó claro que Jerome Powell le quiere empezar o lo quiere empezar a mover. Es un día hoy para ver los PMI. Por ejemplo, en China, donde la fotografía del fin de semana es positiva en el Caixin, no es tan positiva, por ejemplo, al ver construcción, y nos empieza a reflejar de qué manera esa fotografía empieza a coger cuerpo alrededor de una economía china que todavía tiene dudas, aunque ha recuperado el 50 por arriba, 50,4, pero tiene dudas en distintos sectores que empiezan a plantear que la economía china, sobre todo en el capítulo de construcción, puede ser un peso demasiado fuerte para el conjunto de la economía asiática. El punto fundamental esta mañana está en ver a Powell. Lo vamos a ver durante el mes con el movimiento de bajada de tipos. Los PMI son protagonistas hoy en distintos países europeos, donde se va a reflejar qué tal está la fabricación, qué tal está la industria, qué tal está el movimiento de una economía que busca la recuperación sin llegar a la recesión. Y punto fundamental de la semana, el viernes, dato de desempleo en Estados Unidos. Decía Powell, necesitamos seguir viendo que el doble mandato se va cumpliendo, por lo que un movimiento al alza importante del desempleo va a conllevar una fotografía complicada alrededor de que baje demasiado lento los tipos de interés. En un entorno donde la clave del empleo fundamental de agosto, del mes que hemos pasado, no es ni tan siquiera el dato de desempleo, es la revisión al alza del número de desempleados. Lo han visto durante el mes de agosto, se lo hemos ido contando. Powell tiene encima de la mesa 818.000 desempleados más de lo que estaba contabilizando el gobierno, de lo que estaba contabilizando Estados Unidos entre marzo y marzo del 24, marzo del 23, marzo del 24. Si ese dato llega a ser de 1 millón, y han sido 818.000, el lío que habríamos tenido en agosto habría sido espectacular. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que el gobierno americano va dándole poco a poco retoques, maquillaje al conjunto de la economía, al conjunto de los datos en el capítulo del empleo. Vayámonos a las claves del día. 8:05 de la mañana, 8:06 ya de la mañana, en una fotografía, en un día en el que vamos a ver de una manera muy clara unos mercados que parece que en futuros vienen un poquito alcista, vienen desde Asia, la caída sobre todo en las bolsa china. Estas no son las claves del día, vamos a ver si recuperamos las buenas. No se ve una fotografía clave, clara, alrededor de cómo viene el mercado asiático en ese entorno donde hemos visto el Caixin, en el entorno del 1
0,4% de caída, y a partir de ahí vamos viendo un elemento fundamental, que es lo que está sucediendo, y enseguida se lo enseñamos en las claves del día, alrededor de Twitter, de X en Brasil. Clave fundamental, nuevo curso económico. Llega septiembre, se ha acabado la broma. Es decir, estamos ya agosto fuera, entrando en un entorno en el que septiembre empieza a valorar, empieza a calibrar todo el movimiento de bajada de tipos. Oiga, ¿por dónde pueden ir? 25, 50 puntos básicos. ¿Por dónde puede venir el movimiento de bajada de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa? Una bajada de 25 puntos básicos puede dejar al conjunto del mercado en una sensación de que el movimiento es demasiado lento. Una bajada de 50 puntos básicos puede alinear más al mercado. Eso es lo que ahora mismo está intentando calibrar el inversor en este entorno. Y en Europa, la percepción de que el movimiento de bajada de tipo de interés tiene que continuar también en este mes de septiembre. Haremos, como se pueden imaginar, todo el movimiento de especiales, de programas especiales alrededor de las dos reuniones. Brasil cierra X, Twitter. Elon Musk comienza la batalla del free speech contra los distintos países, quieren obligarle a cerrar cuentas, es decir, desde el lado judicial, oiga, cierre esta cuenta, cierre esta cuenta, cierre esta cuenta. Sí, es un movimiento contra delitos claros alrededor de determinadas infracciones que se pueda tener, puede tener sentido. Si se hiciera por criterios políticos, tenemos el lío montado. Y ahí es donde tenemos el entorno. Vamos a entrar en el entorno o en la situación o en la clave alrededor de X en Brasil. Fíjense, porque esto es lo que sale alrededor de los usuarios. Aquí lo tienen, los posts no están siendo cargados. Intente nuevamente, ya intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente, y no hay nada que hacer. Las claves de lo que está sucediendo en Twitter, en X, en Brasil, vienen alrededor de un movimiento en el que, por un lado, tenía la compañía de Elon Musk un equipo de Twitter de X en Brasil. Ese equipo es amenazado por parte del juez de Moraes en Brasil sobre una posible detención por no estar cumpliendo con la legislación brasileña alrededor de eliminar determinadas cuentas, y ese equipo junto a Elon Musk le dice a Moraes, le dice a Brasil, que no tienen por qué eliminar determinadas cuentas por criterios políticos. A partir de ahí, ese equipo sale de Brasil, sobre todo porque iban a acabar en la cárcel con la pinta que iba viniendo el movimiento de Moraes, del juez de la Corte Suprema de Lula da Silva de Brasil, y entonces el juez dice, oiga, es que ustedes no tienen equipo en Brasil. Hombre, no es que no tengan equipo en Brasil, es que se han ido porque los iba a detener por no cerrar cuentas, muchas de ellas con contenido político por cuestiones estrictamente políticas. A partir de ahí dice, oiga, usted no devuelve al equipo. Lo que hemos conocido durante este fin de semana es que Elon Musk buscó distintos directivos para que se colocaran como jefe de X en Brasil, y todos lo rechazaron porque el riesgo de acabar en prisión era altísimo. De tal manera que llega el juez Moraes, forzando una situación contra el equipo directivo de Brasil, dice, aquí no hay equipo directivo, como no hay equipo directivo, cierro X. Una parte de las protestas de quienes consideran que sí que hay que cerrar X en Brasil iba en, es que no tiene equipo directivo. Bueno, ya, pero no tiene equipo directivo porque el anterior equipo directivo lo querían poner en la cárcel por no eliminar determinados tweets. Muchos de ellos con contenido político, de adversarios políticos. A partir de ahí se prohíbe Twitter, se prohíbe X en Brasil, ordenan a Apple y a Google eliminar de X Twitter de las tiendas de aplicaciones, y viene el elemento fundamental que mueve todo esto. Oiga, usted ya no lo usa nadie. No, aún hay gente que se conecta a VPNs, es decir, Twitter entiende que ese usuario que está en Brasil, en Sao Paulo, por ejemplo, no está en Sao Paulo, sino que está en Nueva York o en Miami. ¿Por qué? Porque se conecta a través de un VPN, de una máscara, en el que no sabe reconocer que de verdad está en Brasil y que no está en Brasil, que está en Brasil, que no está en Miami, y entonces el operador se traga que ese usuario sí que use Twitter. Porque ¿cuál es el elemento fundamental? No quiero que uses Twitter. ¿Por qué? Porque no lo tengo controlado. A partir de ahí, quienes usen una VPN
para acceder a X van a recibir una multa de $8.900 por día, porque la clave fundamental es que ese movimiento de censura se establezca en toda regla, no haya caminos de salida, no haya opciones de perder por el camino a esos usuarios, sino que no entren bajo ningún concepto ni por VPN, pero claro, eso es como poner puertas al campo. Solución final, muy complicada. Miren lo que están diciendo desde distintas partes alrededor de la crisis de X en Brasil. Vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver si empezamos por la otra mejor. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. La siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, aquí está. Bueno, da igual, déjalo. Elon Musk dice: el juez quiere implementar órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos. De tal manera que, considera Elon Musk, no hay que dar ese paso para implementar o para permitir que las autoridades políticas de cualquier país, del que sea, puedan utilizar la censura, es decir, el cierre de determinadas cuentas, para eliminar la opinión, la postura política de opositores políticos. El diario Folha de Sao Paulo revela que Musk quiso contratar un jefe para Brasil, pero el miedo a la cárcel lo hizo imposible. Miren la siguiente diapositiva. Lula da Silva dice: Elon Musk, que es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo, de tal manera que tiene que regirse por todo lo que se va viendo alrededor de la legislación brasileña. Lula da Silva dice: todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la Constitución brasileña y a las leyes del país. Miren la siguiente diapositiva. Dice Lula da Silva: ¿quién se cree que es? Elon Musk. Lo siguiente es que tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Este no es un país con complejo de vagabundo. Y Elon Musk ha contrarrestado durante el fin de semana diciendo que durante el día mañana comenzaremos a publicar la larga lista de crímenes de Alexander de Moraes junto con las leyes brasileñas específicas que violó, poniendo al juez del Tribunal Supremo brasileño como elemento fundamental, como crítica fundamental alrededor de por qué está siendo un títere o una marioneta de Lula da Silva para implementar un modelo en el que pueda introducirse dentro de el sistema político un movimiento que pueda controlar el mensaje. No sé si tenemos el mensaje de Kamala Harris también. A ver, siguiente diapositiva. Vale, Kamala Harris ha dicho que en este entorno la clave fundamental está en que no puede haber diferencias y que si la legislación o las reglas que mueven o que se mueven alrededor de Meta o alrededor de Instagram se están cumpliendo, Twitter también tiene que cumplirlas. ¿Cuáles son las reglas? Y sobre todo, ya hemos visto a Zuckerberg pedir perdón en agosto, no sé si lo han visto, pero carta sobre una de las comisiones en Estados Unidos en el que admite que fue presionado por la administración Biden para que retirara determinados mensajes en el entorno del coronavirus y que no cree que actuaran correctamente en aquel momento. Lo que no dice Mark Zuckerberg es si volvería a actuar como actuó o si va a tomar alguna medida en lugar de para ser servil de los gobiernos para estar al lado del ciudadano. De tal manera que tenemos una fotografía en Brasil que va alrededor de un inicio de la censura a nivel mundial, que tiene como primer punto de parada: hay que ir a por Elon Musk, hay que ir a un entorno de determinados mensajes políticos que están en el free speech y que no están en el redil del mensaje, sobre todo de las élites globalistas. Hay que ir a por ello, está causando un problema, pero que amenaza con extenderse de una manera clarísima. No solo estar en Brasil, sino extenderse por todo el mundo. Miren si tenemos ese mensaje de Kamala, a ver si lo puedo decir. Dicen: ha perdido sus privilegios, Elon Musk. La conclusión es que no se puede decir que hay una regla para Facebook y otra para Twitter. Se debe aplicar la misma regla, que es que estos sitios de redes sociales deben asumir la responsabilidad de comprender su poder. Se dirigen directamente a millones y millones de personas, sin ningún tipo de supervisión o regulación. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no tienen ningún tipo de regulación ni de supervisión? Y eso tiene que terminar. Pero hay un elemento más. Se dirigen directamente a millones y millones de personas sin ningún tipo de supervisión. Ya, pero ¿esto cuánto tiempo llevan haciéndolo? En el caso de que aceptemos el pulpo como animal de compañía, aceptamos que no tienen supervisión, cosa que no es verdad. Pero si no tienen supervisión, ¿desde cuándo no tienen supervisión? Y sobre todo, ¿por qué cuando no han tenido supervisión, pero han defendido ese movimiento, ese mensaje woke, no han tenido un freno? ¿Por qué solo puede haber, sin un entorno de supervisión y regulación, ningún problema cuando el mensaje es un mensaje woke, cuando el mensaje es un mensaje de izquierdas a nivel global? Solo cuando Elon Musk ha virado y ha abierto la puerta para que el free speech introduzca en el mensaje la posibilidad de estar manteniendo un mensaje distinto es cuando ha saltado por los aires esta situación. ¿Dónde está Brasil ahora mismo? No sé si tenemos la diapositiva de países donde ahora mismo está prohibido X. Brasil, Corea del Norte, China e Irán. No hace falta añadir demasiado más para Lula da Silva. Y Europa puede ir a este camino. Y Sánchez puede ir a este camino. Pero si estamos hablando tanto de que está la economía, la geopolítica dividida en bloques, ¿en qué bloque se quiere estar? ¿En el de prohibir Twitter, X? ¿O en el de dejar la libertad e introducir luego el sistema judicial para aquellos elementos fundamentales? Ya les adelanto que en Europa el elemento fundamental está en disolver el anonimato de las redes sociales. Ese va a ser el elemento fundamental, aparte de amordazar medios como elemento clave, que eso ya lo vimos antes de irnos del mes de agosto. Pero Brasil está en esta lista. Lula da Silva ha decidido estar en esta lista. Y ustedes dirán, bueno, pues no está nada mal, hombre. Depende. Del que quiera defender la libertad, hombre, estar en esta lista, Brasil, Corea del Norte, China e Irán, como países que han prohibido Twitter en el mundo, pues parece llamativo. Es uno de los elementos clave en un entorno donde Elon Musk sigue con esa batalla del free speech, sigue con ese entorno de intentar que en Estados Unidos haya un movimiento en las elecciones estadounidenses que pueda de verdad abrirse el debate. 10 de septiembre, debate en ABC News alrededor de carrera presidencial. 5 de noviembre, Donald Trump, Kamala Harris. Y el otro punto fundamental que ha destacado durante el fin de semana es esta portada del New York Times. La Constitución es sagrada, pero también algo peligroso, decía el New York Times en uno de sus artículos, usando el We the People, ¿no? La Constitución estadounidense como el típico avión de papel que se lanza. Dice, una de las principales amenazas de la política estadounidense podría fundamentarse precisamente en el documento. Y dijo Elon Musk, quieren derrocar la Constitución, poniendo como elemento adjunto este artículo del New York Times. Con lo que seguimos con la batalla alrededor del free speech, quizá cogiendo todavía más cuerpo en el inicio de este curso político en septiembre y con la mirada puesta en unas elecciones donde este va a ser uno de los elementos clave y donde va a jugar uno de los elementos fundamentales alrededor de cómo se puede defender esa libertad de expresión, de comunicación, de libertad como pilar fundamental en esa pirámide de derechos fundamentales. Volviendo a las claves del día, Alemania centra la atención. Vamos a ver el mercado cómo lo recibe en 40 minutos. Con una coalición de gobierno que ahora mismo refleja que tiene los días contados, es decir, todos los días necesarios hasta las próximas elecciones en Alemania, pero que lo va a tener muy complicado. Olaf Scholz y su coalición aplastada electoralmente en las elecciones de Sajonia y Turingia, con un elemento fundamental, extrema derecha, extrema izquierda, unidos los votos de los dos, la mitad de los votos. Ayer la izquierda a nivel mundial se apresuró viendo que los resultados no iban a cambiar, a pesar de que el viernes el gobierno de Scholz hizo una deportación de una serie de ciudadanos afganos que no se había hecho desde la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, intentando poner en la fotografía que sí estaban a favor de que hubiese un movimiento migratorio, una migración, una incluso deportación máxima de aquellos que delinquían en territorio europeo. No sirvió para nada. Electoralmente hablando, no sirvió para nada. ¿Por qué?
porque ahora mismo hay una fotografía donde la inmigración es uno de los problemas, de los elementos fundamentales de los ciudadanos. Y el voto a la coalición de Scholz ha sido un castigo brutal en ese aspecto. En ese aspecto. ¿Qué es lo que empezamos a ver ahora? Que o cambia el gobierno de Scholz la política migratoria y se lo cree el ciudadano, y se lo cree, que no sea solo por motivos electorales, o Scholz tiene muy complicado volver a ser primer ministro, volver a estar a la cabeza del gobierno en Alemania. Es verdad que la fotografía sigue con el cordón sanitario para la AfD, también para la extrema izquierda, pero menos. La CDU ha abierto la puerta a que haya una opción a que la extrema izquierda sí pueda apoyar, no la extrema derecha, no la AfD. A pesar de que la AfD, por ejemplo, en Turingia ha sacado cerca del 38% de los votos. Con lo que tenemos una fotografía en la que la izquierda se apresura a decir que hay elementos en el este de Alemania, es decir, en lo que estaba gobernado por la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, que tiene todavía un poco de tufillo a entorno menos abierto. No dice menos democrático, pero se puede intuir perfectamente. De tal manera que ya ayer la prensa de izquierdas, ya ayer los medios de izquierdas decían esto es un elemento fundamental de entornos donde la democracia se ha desarrollado más a la fuerza, no era tan intrínseca en ese territorio alemán. Y sí la parte del oeste, donde la República Democrática en ese entorno sí que tenía un entorno. Bueno, la fotografía es clara. Que se dejen de 1989, ahora mismo hay solo una Alemania. Y la fotografía ahora mismo es de que la inmigración es uno de los elementos fundamentales. El otro punto fundamental viene por Venezuela, máxima tensión en todo el fin de semana por la posible detención de Edmundo González, tercera cita, tercera no presencia de Edmundo González, por una razón fundamental: si voy me detienen, si no voy me das una orden de detención, pues es que no hay mucha alternativa. Si voy me detienes, si no voy me detienes, entonces ¿qué hago? Si me vas a detener. Ahora mismo la principal visibilidad alrededor de qué puede hacer Edmundo González está aquí en Madrid. Todo parece indicar que Edmundo González podría antes o después salir de Venezuela para marchar a Madrid, para recoger y desde aquí intentar hacer una opción de toma de posesión en la Puerta del Sol. Pero ¿eso tiene algún viso de aportar algo en este entorno para de verdad tomar el poder? Vamos a ver. Pero ahora mismo máxima tensión en Venezuela ante la posible detención de Edmundo González, y el otro elemento fundamental que nos llega del fin de semana, pero que va a marcar la agenda en este inicio de curso político, viene la jornada de 4 días. Laboristas en Reino Unido, Starmer ha dejado un poquito al lado el tema del control social para introducirse en un elemento que sí parece que va a correr como la pólvora, sobre todo en Europa. Una jornada de 4 días con 3 de descanso. Lunes, martes, miércoles, jueves al trabajo, viernes, sábado, domingo sin trabajar, pero con 10 horas de trabajo diarias. De tal manera que lo que dice el gobierno británico es: hay que intentar más tiempo para el ocio, pero sin reducir la producción y la productividad. Es decir, si usted le reduce una quinta parte a la fuerza laboral que tiene ahora mismo Reino Unido, pues el PIB, ¿qué hace? Se reduce una quinta parte. Si es que 1 más 1, 25, ¿no? 1 más 1, 2. De tal manera que tenemos una fotografía clara en la que Starmer, el gobierno laborista, que está elaborando ya la ley, la va a presentar en este mismo mes de septiembre, como mucho principios de octubre, va a plantear un cambio fundamental en el modelo. Eso sí, lo hace desde el punto en el que quiere plantear que esto lo hagan solo empresas que de verdad puedan, solo industrias que de verdad puedan, y siempre que no afecte a la producción, no a la productividad, a la producción. ¿Por qué? Porque no quiere reducir el Producto Interior Bruto en un cambio legislativo que pueda poner en peligro el crecimiento de la economía británica. Pero lo que sí considera el gobierno británico es que hay que caminar hacia este modelo. Se debería no trabajar 5 y descansar 2, sino trabajar 4 y descansar 3 días, pero sin reducir la producción. Es decir, como pone aquí, 10 horas de trabajo diarias. Un modelo distinto para un cambio de modelo que, si se cogiera extensivamente, cambiaría muchas cuestiones. Desde el capítulo educativo, con unos colegios que abrirían 4 en lugar de 5 días,
y con un camino de una industria o de una economía mucho más centrada en servicios, en ofrecer más servicios en más tiempo de ocio. Pero la propuesta ahora mismo amenaza, ya les digo, con correr como la pólvora por toda Europa, alrededor de una medida que sin ningún lugar a dudas puede cambiar los fundamentos, las bases, los pilares del conjunto de la economía aquí en el viejo continente, viniendo desde Reino Unido, está fuera de Europa, pero está en el continente, ahí añadido, pero que toda Europa puede acoger perfectamente. Entrando en el mundo en guerra hay un elemento fundamental esta mañana. Seguimos con la incursión en Kursk, seguimos con el movimiento que también sigue habiendo en la parte del este, es decir, este Rusia, Kursk, Ucrania, recogiendo terreno por si llega la mesa de negociación de paz, pero hay un elemento distinto en el mensaje de Peskov en las últimas horas. Rusia ha afirmado, ahora veremos lo de frustrar, que cambiará su doctrina nuclear debido a Occidente. Ojo al movimiento de Peskov porque alerta a todo Occidente que con el cambio dado por Occidente en el apoyo a Ucrania va a cambiar el movimiento alrededor de la doctrina nuclear de Rusia debido a Occidente. Lo que es un elemento fundamental alrededor de cómo puede en este entorno Rusia ponerle un poco más de presión a toda la fotografía. Peskov, en unas declaraciones durante el fin de semana, ha vuelto a poner encima de la mesa la doctrina nuclear rusa. Se va a cambiar porque no está acorde a lo que, dice Rusia, está haciendo Occidente. Aún así, Peskov también afirmaba que habrían frustrado el ataque masivo de Ucrania durante las últimas horas. Rusia ha hablado, Peskov, también alrededor de las elecciones en Estados Unidos. Dice, no tenemos candidato, solo faltaría, pero los demócratas son más predecibles, dando la sensación de que, bueno, mejor malo conocido que pueda llegar en este entorno Trump a cambiarlo. Bueno, dice, no tenemos candidato, solo faltaría, pero los demócratas son más predecibles. Peskov, intentando también introducir parte de la influencia rusa dentro de las elecciones estadounidenses, al menos en ese discurso público. Zelensky dice, necesitamos más apoyo para una respuesta ucraniana justa, y Borrell ha dicho que el ataque a Kharkiv explica que Kiev pida atacar en Rusia para defenderse. Dice que precisamente lo que ha sucedido en Kharkiv le da argumentos a Ucrania para pedir déjame entrar en parte de Rusia para que Rusia tenga también que defenderse y no tenga tan fácil atacar. Y en Oriente Medio la clave fundamental en el día, ya saben que durante el fin de semana ha habido un movimiento sobre todo de protestas alrededor de intentar alcanzar o de que el gobierno de Netanyahu llegue a una tregua que consiga liberar a todos los rehenes. Histadrut, que es un sindicato israelí, ha convocado una huelga general hoy para tratar de obligar al gobierno a negociar un alto el fuego. La clave fundamental es en uno de los ataques, 6 fallecidos, entre ellos, o varios fallecidos, entre ellos rehenes que tenía Hamas. De tal manera que se pide por parte de este sindicato israelí, a través de la huelga general de hoy, obligar o forzar al gobierno de Netanyahu a negociar un alto el fuego. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo decía el sábado, o se hacía eco Yahoo News el sábado, de von der Leyen, decía la presidenta de la Comisión, que necesita más nuclear, la Unión Europea necesita más nuclear. Había un artículo el fin de semana en The Economist, muy potente, les recomiendo que lo lean, alrededor de cómo el haber hecho oídos sordos a los mensajes del cambio climático y de qué tipo de energía iba a perdurar y ser el elemento fundamental, había llevado a Japón a invertir frente a la corriente general en gas natural y ahora ser una potencia imprescindible para el resto de países. De tal manera que el mensaje ahora de von der Leyen, en el que apunta Europa necesita más nuclear, en un momento en el que, recuerden, llegó a estar, no prohibida, mal vista siempre, alrededor de que no se podía tener como elemento fundamental la nuclear, sino que había que transicionar hacia un entorno verde, pues donde dije, Diego, boom, ahora nuclear. Si tenemos en cuenta el cambio hacia el gas, pues tenemos una fotografía clara alrededor de una Comisión Europea que ha cambiado el plan, primero de nuclear y gas, carbón, que eso nunca ha vuelto,
al entorno verde y del entorno verde, sobre todo con el inicio de la guerra de Ucrania, otra vez al entorno de combustibles fósiles a través sobre todo del gas, pero también de la nuclear. Con lo que el mensaje va variando. El mensaje va variando. Ahora otra vez hay que ser más nuclear. ¿Por qué? Porque te permite cubrir los picos de demanda de una manera mucho más sencilla que estar rezando a ver si de verdad hace aire o no. Y el molinillo se mueve. Que hemos visto durante el verano que no se le puede escapar y si se le ha escapado no se le puede escapar a la vuelta. Menos 20 euros, menos 20 euros en el precio de la energía, de la electricidad en Francia y en Alemania. Menos 20 euros en picos a la baja. No había suficiente demanda para toda la producción de electricidad que se estaba generando. Menos 20 euros. Menos 20 euros. Con lo que hay un movimiento también de replegar determinadas inversiones en un entorno en el que la energía verde, la inversión que se realiza no se recupera. Oiga, si aumenta la demanda, sobre todo por el tema de cripto, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial, se necesitan cada vez más megavatios, se necesita cada vez más energía para poder cubrir toda esa creciente demanda, que es una opción, pues tiene sentido esto. Pero si no, si el problema que hay ahora mismo es que no hay suficiente demanda. Les repito, en agosto, menos 20 euros el precio de la energía en Francia y en Alemania, no en España, que no han necesitado ni la excepción ibérica ni nada de nada. Pero ha llamado la atención estas declaraciones de von der Leyen: Europa necesita más nuclear. Pues un poquito tarde. Un poquito tarde. Llegaron tarde al gas, pues imagínense la nuclear. Miren la siguiente diapositiva. Alrededor de cómo en el último dato que conocimos el pasado viernes, la confianza del consumidor estadounidense aumentó por primera vez en 5 meses. Desaceleración de inflación, perspectivas de recortes de tipos de interés por parte de la FED que ayudan a mejorar esas expectativas alrededor de las finanzas personales. Consumidores que esperan que los precios suban a una tasa del 2,8%. Por debajo del 2,9% del mes pasado, con lo que tenemos también en la Universidad de Michigan ese sentimiento de confianza del consumidor en Estados Unidos repuntando por primera vez en 5 meses. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo se ve también una economía estadounidense, datos de la FED. Tenemos por un lado en la línea roja los pagos de intereses personales, tenemos por otro lado el ahorro personal en tipo, ¿no? En el tipo de ahorro personal. Esa boca que se va abriendo aquí, ¿no? Ese movimiento que se ve claro alrededor de una apertura que lleva a que cada vez más el ciudadano estadounidense tiene que endeudarse, pagar intereses, porque sus ahorros van cayendo, sobre todo por efecto del movimiento de la Reserva Federal con los tipos de interés. De tal manera que tenemos una situación en la que se pierde el dinero ahorrado, en la que hay que empezar a endeudar y por supuesto pagar intereses, negocio para la banca. El movimiento de bajada de tipos debería reducir todo este escenario, pero vamos a ver a qué velocidad se hace para conseguir de verdad reducirlo. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de cómo desde el inicio del año, desde el inicio del año hasta el 31 de julio se ha visto del principio del año del 2007, se ha visto una acumulación importante, sobre todo de llegada del ETF, hacia lo pasivo, hacia esa inversión pasiva, hacia esos fondos mutuos activos que sobre todo han visto en esa parte pasiva 3,2 trillones de llegada de dinero americano, marcar un camino alrededor de dónde está la inversión y cómo los ETF se han convertido en un elemento fundamental frente a la inversión activa y esa salida importante, esa inversión pasiva que ha permitido, a través sobre todo del instrumento de los ETF, recuperar gran parte del pulso del inversor desde 2007, con un movimiento que parece ahora mismo que no tiene techo en este entorno. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de lo que nos espera ahora aquí en España y cómo el gran cambio que ha habido durante agosto, en estos últimos días, ha venido alrededor de ese Congreso Socialista adelantado un año, que en principio nadie debería presentarse contra Sánchez,
pero que una fuerte ya interna, una fuerza interna importante, señala si no estamos a las puertas de este enfrentamiento interno del Partido Socialista. El único presidente autonómico con poder regional, junto con Illa, crítico frente a Sánchez en una pelea en el Congreso Socialista que se celebrará a finales de este año y que se ha adelantado un año precisamente en esa vuelta al curso político para intentar frenar también ese mensaje crítico de una parte del Partido Socialista interno. Vamos a titulares del día.